les quiero contar un poco qué queremos hacer, digamos. Esto básicamente es un documento, un testimonio elaborado por Enrique, que lo publicamos en SECO ayer. Es un testimonio extenso. Ustedes lo queremos en esta sesión, queremos como incentivarlos a que efectivamente lo lean. Y yo creo que va a ser muy interesante para ustedes. Lo que le vamos a pedir a la Isabel, a Ninat, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad, que haga las palabras de bienvenida y la presentación. Después a Enrique, que es, digamos, quien está dando y se sometió a este estrés de escribir un testimonio. Le vamos a pedir que efectivamente nos explique lo que considera esencial de este proceso y ese documento. Después la Daniela Gorab, que también accedió gentilmente a escribir el prólogo, nos va a hacer referencia también a este testimonio. Y después queremos reunirnos en una mesa con tres connotados panelistas, que es Patricio Bernedo, que es reconocido profesor de historia, además es el autor del libro Historia de la Libre Competencia en Chile. Entonces, por ejemplo, Pedro Matar sufrió con las entrevistas que le hizo efectivamente Patricio. La Andrea Butelman, conocida por todos, ¿no? Es una reconocida y reputada economista, y la Nicole Neme, para qué decir, digamos, todos conocen su trayectoria y su currículum, y cada uno de ellos va a hablar 10 minutos, y después viene la parte interesante, que por favor estén pensando en qué comentario quieren hacer y qué pregunta quieren hacer, y daríamos la posibilidad de que ustedes intervengan en esto. Así que de nuevo, muchas gracias por el ambiente pacífico, ¿no?, de esta reunión, y entonces le damos la palabra a la Isabel. Estas palabras eran divididas con el rector. Incluso hoy día en la mañana estuvimos discutiendo cómo nos íbamos a dividir los pocos minutos que nos asignó Felipe. El rector, sin embargo, no pudo llegar y me pidió la misión de ser aún más emotiva. Así que voy a ver, Enrique, si te hago llorar. Hay varias personas que pueden decir que han sido testigos de las transformaciones que suceden en un sector o en un área. Hay pocas personas que pueden decir que han sido actores o protagonistas de esas transformaciones. Pero son realmente escasas, quizás contadas con los dedos de la mano, las personas que han sido protagonistas de esas transformaciones por un tiempo sostenido, pero además desde distintas veredas. Y Enrique es quizás de las pocas personas que tuvo la suerte de vivir eso. Como muestra muy bien el texto, y yo hablo de texto porque hablar de memorias pareciera que quisiéramos inducirlo a la jubilación, creo que los 20 años que cubre dan cuenta de la importancia de dichas transformaciones, no solamente para la institucionalidad de la libre competencia en Chile, sino también para la regulación de los mercados, particularmente del sector privado, pero más aún la importancia que la libre competencia adquirió y sigue teniendo en el debate público y también en la opinión pública. Por eso, como Universidad Adolfo Ibáñez, el tener un centro de competencia, el SECO, digo aquí, ¿no es cierto?, por Felipe, es de tal importancia. Y creo que el texto que hoy presentamos, ¿no es cierto?, y las no memorias de Enrique van a ser valiosas no solamente para el debate de los próximos 20 años en nuestro país, sino también como referente para las transformaciones que otros países de la región están llevando a cabo, y en eso el SECO, con sus esfuerzos de internacionalización, es particularmente importante. Yo quiero decir 3 cosas sobre Enrique, y me va a cobrar lo que voy a decir. Enrique era un amigo de la casa, dirigía y dirige el Diplomado de Libre Competencia, pero hace un año atrás asumió el desafío de sumarse a la facultad, y lo hizo con apertura, con entusiasmo, pero también con mucho compromiso y responsabilidad. Y creo que mucho de lo que está en el texto da cuenta de estas características. La segunda cuestión es Enrique como profesor. Enrique
es profesor de estudiantes, probablemente de varios de ustedes, fue profesor, pero sigue formando a estudiantes del pregrado e incluso hoy prepara a estudiantes que han decidido participar de competencias de libre competencia. Nosotros en la facultad creemos mucho en trabajar con casos, enseñar a trabajar con jurisprudencia, y Enrique como profesor, no solamente obviamente es un fiel reflejo de eso, sino que yo creo que está formando a quienes serán los actores y los protagonistas de las discusiones en libre competencia para los próximos 20 años. Y finalmente, y esto es quizás lo que, si se quedan con algo de lo que dije, me gustaría que fuera esto, son escasas las personas, como yo decía, que son protagonistas por tanto tiempo y desde distintas veredas, pero son muy singulares las personas que, teniendo esa trayectoria, siguen teniendo la humildad y la generosidad para trabajar en proyectos colectivos. Tener a Enrique como parte de la facultad creo que ha sido un fiel reflejo de lo que queremos ser. Se ha embarcado en tareas interesantes y otras no tanto, como si no tuviera el bagaje que tiene, y lo ha hecho generando equipos, manteniendo mucho humor y mucha alegría todos los días. Y creo que en ello hay un sello personal que ha permanecido no solamente en la fiscalía, sino también en el tribunal, y que hoy tenemos la suerte que lo irradia aquí en la facultad. Así es que muchas gracias, Enrique, te felicito. Gracias, Anteojo, nunca se sabe qué pueda pasar. Señora Decana, muchas gracias por sus palabras. Buenas tardes a todos. Es un privilegio estar acá, ver tantas caras conocidas, están mis hijas allá, a las cuales agradezco profundamente que hayan venido. Quisiera agradecer especialmente a Seco y a Felipe, a las panelistas y panelistas que se han dado el tiempo por comentar este trabajo y estar acá. Yo me voy a tomar pocos minutos para hablar un poco de lo que hice, porque la gracia está en que el resto comente el trabajo de uno, el texto, el no testamento, el no testimonio, como dijo la decana. Y lo primero que me gustaría decir es que solo estamos acá gracias a la tosudez y persistencia de Felipe Irarrázaval, quien me persiguió, insistió, animó y finalmente me convenció para que escribiera este no testimonio. Pero él le llama testamento, así que estoy pronto a jubilar. Y la verdad es que si bien en un comienzo me pareció una idea un tanto peligrosa, porque exponerse nunca es fácil, no puedo finalmente agradecerle por la iniciativa, la que por cierto no comenzó conmigo, sino que ha comenzado con otras autoridades que ya han dejado el cargo. Este proyecto ha sido como viajar por el túnel del tiempo, como mencioné en el texto. Literalmente escribir la experiencia vivida se transforma en un sano ejercicio de cierre después de tantos años en la arena pública. Es solo ahí y en ese momento donde uno se da cuenta de lo importante que es concluir etapas en la vida y por qué no dejar un testimonio, no testimonio de esto. Con todos sus problemas y dificultades, trabajar en el sector público es algo verdaderamente fascinante, porque uno siempre tiene la mirada puesta en el bien común, en el interés general, y eso al final reconforta mucho. Fue un trabajo sumamente demandante, porque como imaginarán, pasaron muchas cosas en 22 años. Se me vinieron a la cabeza miles de recuerdos, anécdotas, emociones, pero a pesar de lo demandante que fue muy grato repasar imágenes, hechos, y sobre todo recordar a aquellas personas valiosas con las cuales trabajé e interactué, muchas de las cuales están hoy día acá. En efecto, agrupar tanta información y darle un cierto relato no era tan sencillo. Primero hice el ejercicio de ir repasando qué hito relevante había ocurrido año por año en nuestra política de competencia durante los últimos 22 años, es decir, algo lineal. Pero después pensé que era mejor darle un cierto orden más allá del cronológico y se me ocurrió agrupar temáticamente esos hitos, clasificándolos en las conductas que tradicionalmente se analizan en este ámbito. Junto con lo anterior, el director de SECO, que entre paréntesis he hablado más con él que con mi polola, que con mi hijo, de una cosa ya, una relación muy, muy íntima estamos teniendo. Me insistía fervientemente
que escribiera sobre todo mis vivencias personales. Por esta razón el trabajo está escrito en primera persona y los citos se van entremezclando con mis vivencias, no todas por supuesto, solo las que se pueden contar muy a pesar de Felipe. De estas recuerdo varias, pero quizás las más marcadoras en lo personal son las siguientes. La primera, por supuesto, asumir un cargo de autoridad. Desde la subfiscalía, a la cual me invitó gentilmente Pedro Matar, aquí presente, hasta la presidencia del tribunal. Recuerdo nítidamente los momentos en que me ofrecieron esos cargos. Con Pedro estábamos a las afueras del Congreso Nacional. No sé si te acuerdas, Pedro. ¿Quién me lo ofreció? ¿Dónde estaba en ese preciso momento? ¿Qué emoción me produjo? Y sobre todo, ¿en qué etapa de mi vida me encontraba? En segundo lugar, rescato la experiencia de trabajar y liderar un proyecto de ley, porque pese a todos los cuestionamientos que tiene hoy el Congreso, para mí, en lo personal, fue una muy buena experiencia. Trabajar con los parlamentarios, los proyectos de ley que dieron origen a las leyes número 19.911 y 20.361. Otra cosa que me marcó, la primera investigación de oficio que instruí como fiscal, el caso de la guerra del plasma. Llevaba pocos días como fiscal subrogante y la noticia apareció en una página completa en el diario y no nos quedó otra que actuar e instruir la investigación. Otra cosa que marca, la relación con los medios de comunicación. Eso es algo que se va aprendiendo con el tiempo y hay que hacerlo con mucho cuidado. Como olvidar que hasta estuve en Tolerancia Cero, interrogado y acorralado por Paulsen, Villegas y Del Río. Esto lamentablemente se me olvidó y no lo puse en el texto. Así que va a haber una segunda edición de todas maneras. También rescato el caso Supermercado. Curiosamente, esta fue la etapa más dura como fiscal. Es un caso que no se recuerda mucho, pero que en lo personal me produjo un estrés terrible solicitar el congelamiento de una seguidilla de compras de supermercados que estaban realizando DIS y Cencosud. En este caso, estábamos en vereda opuestas con Felipe, pero pese a la contingencia propia de un litigio, siempre hubo respeto y altura de mira. Las que más sufrieron esto, junto con mi familia, que está allá, fue doña Ana Sar, que está acá, doña Mónica y Karen Calcaño, no sé si llegó allá. Y me sufrieron arduamente esos días. ¿Cómo olvidar el caso Farmacia? Esta fue una bomba, como se describe en el trabajo. Recuerdo que a tanto llegaba la presión y tensión que en una época simplemente no me atreví a entrar a una farmacia. El pobre chofer de la fiscalía tenía que entrar a comprar los remedios. Yo no me atrevía, y no es broma. Y también es rescatable trabajar en un órgano colegiado como es el tribunal. Es una experiencia fascinante. Y diría que es un sano ejercicio de paciencia, persuasión y sobre todo humildad. Y por último, hablar que también marca mucho ejercer estos cargos es sentir la soledad del cargo. No es porque no estuviera acompañado de personas extraordinarias, pero al final, cuando uno es la autoridad, se queda solo con las decisiones y esa soledad se siente. Dicho eso, quería hacer algunas reflexiones sobre lo que me dejó este trabajo. La primera, el desarrollo extraordinario que ha tenido la política de competencia en Chile. Tenemos historia, más de 60 años, la primera ley del año 59, y de esos 60 años yo tuve el privilegio de estar los últimos 22. Recuerdo ese mes de abril del año 2000 en que el ministro José Gregorio me designó presidente suplente de la Comisión Preventiva Central Antimonopolio, antecesora del tribunal para los que son más jóvenes, y asistía religiosamente los días viernes a sus sesiones, donde lo mejor de la sesión, Andrea, eran las galletas TikTok. Me las comía todas. Bueno. Y comparo eso con el último trabajo que tuve, que fue la presidencia del tribunal, del cual salí el 12 de mayo del 2022, y los cambios son asombrosos. Institucionalmente se creó el tribunal y se modernizó sustancialmente la fiscalía. Se puso en marcha este nuevo modelo institucional y se ha adaptado a los cambios legislativos y los desafíos que presenta la práctica, en la que los autos acordados del tribunal y las guías de la fiscalía han sido fundamentales. Hoy día nadie discute la excelencia técnica de ambas instituciones, ajenas a cualquier vaivén político. Las facultades que tienen hoy esas autoridades. Nadie discute que un tribunal es más que un tribunal y la fiscalía es más que un persecutor.
Se puede apreciar el desarrollo institucional de ambas autoridades y sus continuos procesos de mejora interna, en lo que ha caracterizado a ambos organismos con el paso de los años. ¿Para qué hablar de la investigación y persecución de las conductas, especialmente de los carteles? Yo me acuerdo cuando investigábamos un cartel en la Fiscalía ya en los años 2000, pedir información, rogar porque nos entregaran información, era todo un desafío. Y hoy tenemos a la Fiscalía, la Unidad Anticarteles, con modernas técnicas de investigación, estrictas medidas de confidencialidad y una coordinación muy eficiente con Carabineros e Investigaciones de Chile para los allanamientos y las incautaciones. ¿Para qué decir de la introducción de la delación compensada? Hoy lo vemos como algo normal, pero a finales de la década de los 2000 no era fácil lograr introducir esta herramienta. Huelga decir que las medidas adoptadas por la Fiscalía en esta materia para que el programa funcione de manera eficaz son dignas de reconocimiento. Otro tema, la sofisticación de los litigios y asuntos en el tribunal, cada día más complejos y que demandan una tremenda labor al tribunal. Los casos que se han investigado y resuelto, desde los más bullados como los de colusión, hasta aquellos no tan connotados, pero que han servido para hacer que los mercados funcionen mejor y que las personas estén mejor. El nuevo sistema de control de operaciones de concentración que se introdujo en el año 2016. Y finalmente el controvertido rol de la Corte Suprema, tan discutido hoy día. Más allá de las discrepancias que puedan existir en relación con un caso concreto, yo creo que nadie duda que el máximo tribunal ha demostrado un especial interés y dedicación a estos temas. Segunda reflexión, la creación de una cultura de la competencia. El desarrollo de la política de competencia tiene efectos como tiene efectos toda buena política que se asume seriamente. En primer lugar, tenemos un país el país ha tomado conciencia de la importancia de la competencia en los mercados. Por ejemplo, los consumidores a través de sus asociaciones participan cada día más en las causas de libre competencia. La prensa se ha interiorizado más y mejor de estos temas. La academia se ha tomado el tema. Por lo menos en mi época de estudiante de Derecho, muy lejano, no oí nunca hablar del decreto de ley 211. Hoy es parte de los programas de Derecho Comercial o Económico u optativos de especialización. Y en materia de posgrado existe una oferta relevante y variada. Los centros de competencia de las universidades, especialmente nuestro querido SECO, han hecho un gran aporte al debate. La toma de conciencia en el empresariado, sin perjuicio de que, como señalé, las conductas anticompetitivas siempre existirán, no es por ser pesimista, pero así es el ser humano. Es palpable la preocupación de los agentes económicos que cada día tratan de mejorar sus procesos internos para evitar estas prácticas a través de los programas de cumplimiento normativo. Los políticos, los denostados políticos, desde la presidencia a los parlamentarios que proponen cambios legislativos para mejorar el sistema, y la inserción de nuestra política de competencia en el contexto internacional. Todo esto refleja el desarrollo de esta política pública. Y me quedo corto, hay muchos otros temas que uno podría citar. Y la tercera reflexión son los desafíos, que son infinitos. Esto es como un cuento de nunca acabar, lo de la política de competencia. Solo para mencionar algunos más cercanos. Los primeros casos de persecución penal que van a venir. Los fallos en materia de indemnización de perjuicio. La confidencialidad que hacemos con la odiosa confidencialidad como la trato en el texto. Cómo se aceleran los procedimientos ante el tribunal. Cómo se otorga mayor certeza y predictibilidad. ¿Qué hacemos con la revisión judicial? Son temas que están ahí hoy día. Y otros que quizás vemos más lejanos. Los problemas derivados de la economía digital, aunque cada día están más cercanos a nuestra labor. Big Data. Relación entre política de competencia y pobreza. Relación entre política de competencia y sustentabilidad. Relación entre política de competencia y género. Relación entre política de competencia y crecimiento. En fin, esto es, como dije, infinito. Como mensaje final, dos cosas, 2 puntos. Primero, tenemos un sistema de protección de la libre competencia robusto, reconocido incluso a nivel internacional. Por lo mismo, tenemos que cuidarlo y no caer en la tentación de buscar grandes transformaciones a raíz de la discusión acalorada de un caso concreto. Esto lo vemos todos los días en el país, cuando ocurre algo, viene una discusión legislativa y se legisla mal.
tratemos de no hacerlo en materia de libre competencia, porque van a seguir saliendo casos muy bullados. Y segundo mensaje es que después de realizar este ejercicio me he dado cuenta de la importancia que tiene dar un testimonio, no testimonio. Es casi como una obligación dejar por escrito la experiencia acumulada y compartirla. Creo que esto tiene un tremendo valor y espero sinceramente que este ensayo, texto, documento, pueda aportar y ayudar a todos quienes trabajan en torno a la política y el derecho de la competencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación a Seco y a Felipe. Siento una enorme alegría por poder introducir este ensayo sobre los principales hitos de la libre competencia en Chile. Como Enrique recién señaló, en materia de libre competencia enfrentamos múltiples desafíos. Quiero empezar profundizando algunos que me parecen interesantes para entender el momento en que se publica este trabajo. Primero, como muchos saben, se ha suscitado un debate en torno a los objetivos de la política de competencia que partió en Estados Unidos, donde algunos movimientos han propuesto incluir la justicia, la protección de las pequeñas empresas y la lucha contra la desigualdad y la pobreza como el bien jurídico tutelado. Este año podemos observar que esas propuestas han permeado en la mirada de la Comisión Europea, toda vez que con motivo de su nueva guía sobre el abuso de dominancia que anunció en marzo recién pasado, declara que la libre competencia ya no persigue el bienestar del consumidor como un propósito unívoco, sino que también busca la justicia, nivelar la cancha y, en último término, la pluralidad y la democracia. Ello da cuenta que el enfoque exclusivamente económico que prevalecía hace pocos años está en jaque, y en cambio se estaría abrazando una visión de la política de competencia centrada en principios, como la misma Comisión Europea la denomina. Se vislumbra otro gran desafío con la regulación de la economía digital y los límites de esa regulación. En este sentido, será interesante observar la experiencia de la Unión Europea y su regulación, la DMA, que se implementará a partir de mayo próximo. También, a mi juicio, el diseño de medidas de mitigación eficaces y fiscalizables en caso que involucran a plataformas digitales exigirá el máximo ingenio por parte de las autoridades de competencia. Por último, la evidencia sugiere que algunos algoritmos de precios pueden facilitar o derechamente lograr resultados colusivos sin comunicación entre competidores, y ello probablemente nos exigirá repensar o revisitar la licitud de la colusión tácita y del paralelismo consciente. Es en este contexto que el ensayo de Enrique cobra especial relevancia. El viaje, como él mismo lo califica, nos lleva a explorar los hitos más relevantes de la política de competencia en Chile en los últimos 20 años, y da cuenta que nuestro esquema institucional y las reformas que ha experimentado en ese periodo ha sido el resultado de un proceso reflexivo y racional, y que como consecuencia, y como mencionó Enrique, hoy el sistema funciona razonablemente bien o es robusto, en sus palabras. En concreto, en el núcleo de la reflexión que realiza Enrique, subyace la importancia de las instituciones para la democracia y de la parsimonia que se requiere para reformarlas, ello en contraposición a la inmediatez que muchos exigen hoy. Con el surgimiento de populismos que se apartan del bien común y el aumento de la polarización política, se puede caer fácilmente en la tentación de introducir cambios a nuestra normativa que sean apresurados, miopes, desprovistos de la perspectiva técnica, en el fragor de escándalos específicos, como acaba de decir Enrique, y ello es precisamente la contribución más significativa de este ensayo, recordarnos que no podemos permitir que ello ocurra. El autor también señala que la protección de la libre competencia afortunadamente es hoy una prioridad en nuestro país. La libre competencia aumentó su importancia en la discusión pública con los casos emblemáticos de carteles que menciona el ensayo, y luego se exacerbó en el estallido social de 2019, en que el descontento se expresó, entre otras causas, en contra de los abusos del sector empresarial y la colusión. Ello generó un momentum en la política pública para fortalecer nuestro sistema de competencia. Ilustrativo en ese sentido es que el proyecto constitucional 2022, que luego se rechazó,
consagraba por primera vez la libre competencia en nuestra Carta Fundamental y contenía varias disposiciones específicas sobre la colusión, el abuso de posición dominante y la fusión, varias de ellas cuestionables a mi juicio y que se analizaron en seco el año pasado. Hoy vivimos un proceso constituyente que aún no concluye. Y dado que la libre competencia es un tema que puede ser atractivo para políticos y legisladores, es indispensable que toda discusión sobre las reformas al sistema recoja las lecciones que se exponen en el ensayo. En conclusión, el ensayo es una contribución sustantiva y oportuna a la discusión sobre la política de competencia en Chile y sus eventuales reformas. Por una parte, nos invita a reflexionar sobre el valor de las instituciones y de su evolución. Y por otra, exhorta a los actores relevantes que participan en la discusión de leyes ferenda a realizar un escrutinio prudente y racional, que considere los aciertos y aprendizajes que se han observado en las últimas 2 décadas y que Enrique cristaliza con claridad y precisión. Dicho eso, quiero detenerme en el autor. El ensayo cumple ampliamente su objetivo porque Enrique es la persona más idónea para realizar esta labor. Su experiencia lo instala como protagonista de la historia de la libre competencia en Chile. Primero cuando fue presidente suplente de la antigua Comisión Preventiva Central y enseguida cuando dirigió las 2 autoridades de libre competencia en Chile, la Fiscalía y el Tribunal. En ese periodo también participó en las discusiones legislativas que han dado lugar a las 3 reformas más importantes de nuestra normativa. A pesar de ello, con la sencillez que lo caracteriza, en el ensayo se omiten algunos de sus aportes y el legado de los que tuve privilegio de ser testigo. Trabajé con Enrique en la discusión del proyecto de ley que dio lugar a la ley 20.361 y después en el tribunal. Durante la discusión legislativa, Enrique se distinguió por su habilidad para negociar en el Congreso y lograr acuerdos transversales, algo que es bien escaso hoy en día. En el tribunal pude constatar que es una persona juiciosa y prudente, con una gran ética de trabajo, siempre implacable en el respeto irrestricto a las instituciones y a su independencia. Es importante recordar que Enrique se desempeñó como ministro del tribunal por 4 años y luego lideró el pleno como presidente por otros 6. Dirigir el pleno es una tarea compleja, porque es un órgano colegiado y por lo tanto es natural que existan distintas posiciones y criterios entre los ministros. Ello se acentúa porque, a diferencia de otras magistraturas, la integración del tribunal cambia a través del tiempo, por los límites a la reelección y la renovación por parcialidad. También se debe considerar que los ministros se reúnen todos los días para discutir y estudiar los casos y que muchas discusiones son técnicas y algunas veces extenuantes. En ese escenario, Enrique mostró destreza para articular consensos y respetar las disidencias. Asimismo, quiero rescatar la capacidad de Enrique de saber escuchar y de instarnos a fundamentar las decisiones del tribunal, ya sea que se tratara de una resolución intermedia o de una sentencia. Además, siempre subrayó que la labor de los jueces debe tributar a la certeza jurídica y por eso enfatizaba el valor de la predictibilidad en las decisiones del tribunal para así reforzar su legitimidad. De igual forma, se enfocó en la importancia de transmitir a la comunidad nuestro quehacer usando un lenguaje claro y comprensible en las resoluciones del tribunal, de manera de, como él mismo dice en el ensayo, democratizar la justicia de libre competencia. Desplegó constantemente su esfuerzo para que el tribunal fuera más eficiente, trabajando, como él mismo señala en el ensayo, sin prisas pero sin pausa, y sin ceder nunca la rigurosidad del análisis. Finalmente, al presidir el tribunal, Enrique fue capaz de movilizar a los equipos en función de un objetivo común, trabajar por el país, en que todos comulgaran con la misión y los valores del tribunal, y de ese modo favoreció el sentido de pertenencia y la colaboración de todos quienes trabajan en esa institución. Muchas gracias. Bueno, yo quería simplemente decir 2 o 3 cosas. El gran profesor Richard Wish, yo le oí decir que una autoridad tenía que tener 3 ojos, ¿no? Un ojo mirando a la parte jurídica,
otro ojo mirando la parte económica, y él decía que había que tener un tercer ojo como más atrás, digamos, que era mirando el tema político, ¿no? El tema ambiental, digamos, de lo que estaba ocurriendo. Y también le escuché a Bill Kovacic decir que un gran practicante en libre competencia es alguien que de alguna forma logra adivinar cómo va a resolver la autoridad, cuáles son las cosas que realmente le preocupan, cuáles son sus prioridades. Yo creo que el tema del carácter de la autoridad y su sensibilidad en relación a cómo enfrenta la responsabilidad de un cargo como de Fiscalía Nacional Económica, de jefes de división o de ministro del tribunal o presidente del tribunal, es muy relevante. Y por eso yo creo que esa es una de las razones de este ejercicio, ¿no? que tiene como 10 nombres a esta altura, ¿no? De testamento, en fin, trabajo, documento. Es interesante que quizás no sea tan fácil que tenga nombre, ¿eh? pero es la idea de que la autoridad, cuando termina su poder, vuelva a buscar su autoridad, digamos, ¿no? Aunque ya no hay autoridad, ¿no? Pero destile su experiencia, ¿no? Y logre transmitir esa experiencia a las generaciones que vienen. Y el otro tema, y esto Pato me va a precisar mucho más, yo creo que el pasado importa, el pasado institucional importa, es relevante, no es esta cuestión tan inmadura, refundacional. Yo creo que es contraproducente, y este es un ejercicio que muestra eso, que los practicantes, las autoridades tienen que saber el pasado de las instituciones, lo tienen que entender, lo tienen que respetar. Y eso, bueno, les va a ayudar a explicar el presente y también les va a ayudar a predecir un poco el futuro, digamos, o cuáles son las actitudes que van a tomar efectivamente a futuro. Yo creo que esas son las razones de fondo de por qué horquillamos y torturamos a Enrique, y le digo que vienen más gente, digamos, en esta tortura. Y comentando esto en Washington con Bill Kovacic, que él pidió que le tradujéramos el documento, él también lo encuentra un ejercicio muy interesante y que se ha hecho poco sistemático, especialmente en países como en Latinoamérica, digamos, en esta región, ¿no? Entonces, nosotros queremos, de nuevo, obligarnos a los que tuvimos posiciones de poder a que nos sentemos y reflexionemos lo que hicimos, y también obligarnos a dar consejos, digamos, sobre cómo tienen que hacerlo los que vienen después, digamos. Y esa es una forma y una obligación que yo creo que, bueno, es muy beneficiosa para la sociedad. Ya, con esto termino yo y vamos a pedirle entonces a Patricio que nos hable 10 minutos. Patricio, la Andrea y la Nicole también han sido torturados por Seco, y como muchos de ustedes que son víctimas, han tenido que, porque tenemos una obsesión nosotros de dejar las cosas por escrito, ¿no? Terminar con la oralidad, ¿no? Y ponerlo por escrito, han tenido que hacer una columna. Entonces ustedes la pueden ver, la columna, pero ahora, que está publicado desde ayer, pero ahora lo que van a hacer es que nos van a hacer reflexiones más sueltas, digamos, conectados justamente a la lectura del innombrable documento / testamento o lo que sea, ¿no? Así que vamos con Patricio, después va Andrea y por último termina la Nicole, y después queremos la participación de ustedes. O sea, hagamos esta cuestión, y por eso están acá. Este es un grupo súper selecto. Es importante que ustedes nos reaccionen, digamos, y nos digan lo que están pensando. Y entonces queremos que ustedes nos hagan comentarios, nos hagan preguntas, y después, que la mejor parte, viene el vino de honor, ¿no? Y por eso esta actividad se hace hasta ahora, ¿no? Porque sería mal visto tener un vino de honor a las 9:30 de la mañana, ¿no? Así que adelante, Patricio. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a usar la palabra testimonio. Y en el fondo no puedo entrar en la polémica con la palabra, pero tiene un sentido. ¿Ya? Lo del testimonio yo creo que
y cambiar la palabra quizás le quita algo del tremendo valor que tiene precisamente todo lo que el ex fiscal Enrique Vergara ahí nos entrega, digamos, en su documento. Pero bueno, podemos discutir ese tema a posteriori. En primer lugar, también quiero dar las gracias muy sinceramente por haberme invitado a participar en esta actividad. A ustedes no les voy a explicar, obviamente, que esto, lo que es libre competencia, ¿no es cierto?, es una cuestión central en una economía de mercado, y además es un tema apasionante, y yo cuando los veo a ustedes, ahora cuando estuvimos en el backstage recién, ¿no es cierto?, encontrarse, algunos de ustedes conversar, se nota que hay como un espíritu, en el mejor sentido de la palabra, un espíritu de comunidad, más allá de que pueden estar en distintas posiciones o pudieron haber estado en distintas posiciones. Me tiene incómodo esto de darle la espalda a la decana, pero bueno. Pero en rigor, ¿no es cierto?, es de verdad un agradecimiento muy grande el poder estar acá, insisto, compartir con ustedes. En cuanto fantástica la iniciativa, está amparada por la Universidad Adolfo Ibáñez, obviamente impulsada por la decana Isabel Aguilar, por eso es importante tenerte aquí a la vista. Sí, hace muchos años le hice clases a Isabel. ¿Ah? No, pero para mí. Bueno, hace poco tiempo. Y también obviamente agradecerle al Centro de Competencia dirigido por Felipe Irarrázaval, y sobre todo por haber animado a Enrique, ¿no?, a escribir y hacer público, insisto, su testimonio. Y este testimonio es muy relevante, pues la defensa de la libre competencia, de aquí es donde quiero centrar mi foco. Quizá voy a tener que acortar un poco, precisamente porque con Nicole nos pusimos de acuerdo de cronometrarnos mutuamente, y espero no pasarme, pero anuncio al tiro, o sea, el tema de libre competencia, cuando yo hice la investigación con varias entrevistas a ex fiscales en ese momento, entre otros el mismo Enrique, Pedro Matar, entre otras personas, me fui dando cuenta que esto no es solamente un tema que es normalmente lo que a ustedes los convoca, no se trata solo de leyes, instituciones, obviamente principios económicos destinados a proteger la libre competencia, sino que en lo central se trata de personas, ¿no? Personas que asumen o asumieron responsabilidades institucionales y que con sus capacidades, convicciones y actuaciones fueron modelando también la arquitectura del sistema de libre competencia en Chile. Y tal como el mismo Enrique lo afirma, él es su testimonio, digamos, es un testimonio privilegiado, también de un protagonista. Yo creo que ese tema también es clave, ¿no? Un protagonista, un actor importante de parte de su historia, de la historia de una institucionalidad que, como se mencionó, nació en 1959, como parte de un paquete de medidas destinado a estabilizar la economía chilena, esto de la misión norteamericana Klein Sachs. Y allí surge entonces la primera, que es la Comisión Antimonopolio. 4 años más tarde, y para colaborar con esta comisión, se creó el cargo de fiscal, y el 22 de enero recién pasado tuvo el cumpleaños, acaba de cumplir 60 años el cargo fiscal. Al principio se llamaba fiscal, solamente, a seca. Bueno, y si miramos la trayectoria de los fiscales entre el año 63, que es cuando se instituyó, y el 2010, es decir, entre el primer fiscal, que fue Waldo Ortúzar, y Enrique Vergara, quien es el que hoy nos convoca, por eso no voy más allá, digamos, del 2010, es posible darse cuenta rápidamente que la figura del fiscal económico no solo dependió entonces de las atribuciones legales que tenía para ejercerlas en un momento determinado, sino también del contexto y sobre todo de la personalidad, y esto es lo que quiero poner el acento, de la personalidad, del celo personal y profesional que cada uno de los fiscales fue imprimiéndole, ¿no es cierto?, al ejercicio del cargo. Y ahí ustedes después lo pueden leer con más detención en el ¿cómo se llama el documento que escribieron? La columna, muchas gracias. En la columna, ahí lo pueden ver con más detalle, pero en el fondo
En la primera época, cuando parte esto, ¿no es cierto?, parte del cargo de fiscal, en un contexto en que la legislación antimonopolio era una cuestión bastante exótica, ¿no? Una cuestión bastante rara, en medio de una economía que no propiciaba precisamente la libre competencia. En una época de una enorme precariedad, tan precario era en ese momento el incipiente sistema, y la Comisión Antimonopolio no tenía local propio, tenía que sesionar en las oficinas que prestaban la superintendencia de compañías de seguros. El único funcionario rentado era el recién designado fiscal, como les decía Waldo Tuscat, que no contaba con oficina ni tampoco con personal propio y que tenía que trabajar en su estudio en particular. Pero más allá de estas precariedades, la Comisión Antimonopolios y en particular la figura del fiscal pasaron a tener una relevancia inesperada cuando el gobierno de la Unidad Popular inició el proceso de estatización de la banca. Aquí el fiscal Ortúzar levantó la tesis que el Estado no podía crear un monopolio, en este caso un monopolio bancario, sino una ley que expresamente lo autorizara. Subrayando además el fiscal que la ley antimonopolio vigente también abarcaba a las instituciones fiscales. La discusión política legal fue larguísima, recién se resolvió después del golpe de Estado. Cuando en mayo del año 75 la comisión resolutiva de la época avaló la tesis. Entonces lo que aquí quiero destacar es que esta larga y dura disputa, que finalmente logró paralizar bastante una de las políticas más importantes de la Unidad Popular, que era la estatización de la banca, ahí el papel del fiscal fue central. Y eso también se debió al celo, ¿no? Celo profesional con que el fiscal Ortúzar actuó, se empeñó, ¿no es cierto?, en aplicar la legislación antimonopolio. Y además, una cosa muy importante es que el fiscal Ortúzar no podía ser fácilmente removido, que es todo un tema dentro de la legislación, ¿no?, de los fiscales. Para ser removido tenía que removerlo la Comisión Antimonopolios, pero previamente era la Contraloría General de la República que tenía que abrir una causa. O sea, era, según el mismo Ortúzar, prácticamente inamovible. Uy, yo sé que estoy en el primero. Vamos más rápido entonces. Bueno, después viene el decreto ley 211, no sé si ustedes lo conocen muy bien, de diciembre del 73. Ahí lo principal desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, es que el fiscal, en el artículo 24, en el ejercicio de sus funciones, dice, este artículo es independiente de todas las autoridades o tribunales ante los cuales es llamado a ejercer. Ahora, el riesgo de que el fiscal quedara a merced del gobierno de turno, tomó cuerpo, o sea, se hizo realidad, cuando se reforma el decreto ley 211 del año 79, y el cargo pasa a ser ahora exclusiva decisión de la República. Es un cargo de confianza política. Bueno, con el retorno a la democracia, el presidente Elwin nombró a Gilberto Villarranca como primer fiscal en democracia. Su sucesor, Rodrigo Asenjo, que fue nombrado por el presidente Wagner, fue probablemente uno de los que primero le imprimió al cargo un sello de mucha actividad, proactividad, protagonismo y alta connotación pública. Es un fiscal, ¿no es cierto?, que en el fondo, con muchos requerimientos, logró poner en la discusión pública, se dijo que su accionar había transformado a Chile en un país bananero. Eso se dijo en la prensa, que tú lo mencionabas, Enrique, que es parte de la ecuación. Entonces, Asenjo tiene una entrevista que me otorgó, y me dice, las presiones son parte del cargo, parte de la vida de un fiscal. El tema es que él dice, nunca recibí presiones, ni del presidente, ni de los ministros, pero sí de los personeros. En el libro de la historia aparece cuáles, ¿sí, no? ¿De qué tipo? Fueron los que la presionaron. En el fondo él dice, el tema de las presiones opera en la medida que uno sea presionable. Y yo no me considero un tipo presionable.
mucha efectividad fiscal en ese entonces hacemos. Después lo sucedió el fiscal Francisco Fernández, quien se inclinó más que nada a investigar casos de concentración, pero este fiscal se sintió con muy poco apoyo político y finalmente renunció. Renunció por las presiones. Después vino el abogado Pedro Matar como fiscal, nombrado también por el presidente Lagos. Aquí hay varios elementos que ya se mencionaron, pero quiero recalcar que él transformó la fiscalía, dejó de ser un estudio abogado, ¿no? Lo transformó ahora en un equipo similar con un equipo de profesionales interdisciplinarios, de ingenieros, economistas, obviamente. Y ahí aparece Enrique, ¿no? Aparece Enrique, posteriormente nombrado por la presidenta Bachelet. Y aquí engarza entonces el tema de su testimonio, en donde él también imprime, ¿cierto?, a la fiscalía su personalidad o parte de la personalidad. Y ahí es donde el testimonio entonces toma mucha fuerza. A él se le acusa de ser un mano dura, se le acusa de estar visitado por la moneda, por el Palacio de la Moneda. Le defiende también a través de la prensa, diciendo es un hombre serio, técnicamente preparado, transparente, y con gran experiencia en estas materias. O sea, en síntesis, el punto aquí es cómo los fiscales ejercen su actividad. Y ahí está el punto, ¿no es cierto?, de la personalidad, el carácter, la capacidad profesional y la edad. Que cada uno lo puede ver distinto, pero finalmente es lo que marca su quehacer. Entonces, para terminar, yo quiero agradecer el testimonio que nos ha entregado Enrique, esta visión íntima, ¿no?, que nos entrega, y en la práctica esto nos muestra lo relevante que es contar en Chile en fiscales que además en lo personal sean personas que estén a la altura del desafío que implica el ejercicio de este cargo. Y Enrique lo hizo en ese sentido extraordinariamente bien. Gracias. Bueno, Felipe sabe que yo nunca le voy a agradecer que me haga hablar en público, así que hasta ahí no más llegaron los agradecimientos, pero en todo caso es un gusto, pero en todo caso es verdad un gusto, un gran placer ver a tanta gente querida con la que uno compartió a lo largo del tiempo. Es increíble. Pero principalmente voy a nombrar a José Tomás Morel, que es el que me contagió de, el amor por estos temas y que está acá hoy día. Sí voy a agradecerle a Enrique, porque de verdad el documento, más allá de la obligación de venir a hablar, el documento es muy entretenido, está muy bien hilado, está muy simple, es un agrado leer, la verdad que sí. Además es un placer leer memorias que relatan los mejores momentos de mi propio desarrollo profesional, y como yo tengo tan mala memoria, jamás sería capaz de escribir algo así que se lo agradezco doblemente. Bueno, debo decir, o repetir, creo que ya lo he dicho, que muchas de estas experiencias, que si bien son en común, las que tenemos con Enrique, nunca las pudimos conversar, porque yo estaba en el tribunal y Enrique en la fiscalía, o él estaba en el tribunal y yo estaba en el sector privado, digamos, y entonces al final nunca se podía, y Enrique es lo más estricto que hay para eso, así que ni almorzar, ni café, ni nada. Pero sí estuvimos juntos en otros momentos, y me acuerdo mucho cuando redactábamos las últimas versiones de la ley a las 10:30 de la noche en el Ministerio de Economía, viendo una y otra vez cómo se caían las Torres Gemelas. Y algunos de tus hijos no habían nacido, yo creo. Ignacio, sí. Eso no se me va a olvidar jamás. Teníamos mucho entusiasmo, la verdad que teníamos mucho entusiasmo por este trabajo. La función pública muchas veces es frustrante y no se logran los objetivos que uno busca, pero esto por un lado era demasiado importante, y por otro lado, gracias a Dios, sabíamos que iba a haber acuerdo político en hacer algo. Y eso no está en las memorias. Vieron tradición. Porque eso es muy importante, porque trabajamos no sabíamos qué iban a aprobar y qué no iban a aprobar, pero que el proyecto iba a
ser aprobado de alguna manera, y eso ya es un incentivo importante. Pero no es fácil armar nuevas instituciones. Nos dimos vuelta mucho rato en quién iba a nombrar los ministros para que sean independientes. Todo tipo de ideas muy hippies salieron a flote. Y bueno, el Banco Central fue lo menos hippie que se nos ocurrió en ese momento. Y lo otro que también fue muy discutido es cuál sería el rol de la Corte Suprema. En efecto, se discutió mucho y algunos abogados sugerían que la revisión fuera solo sobre el proceso o casación de forma, como dicen los abogados, y no de forma. Otros iban más allá incluso y decían, bueno, si el tribunal no es unipersonal y tiene 5 ministros, ¿sería necesario apelar a una instancia superior o no? Bueno, esas son discusiones para abogados, pero yo estoy haciendo también mi testimonio y contando lo que pasaba, digamos, sin hacer mucho juicio de valor. La verdad es que nadie se atrevió a proponer ni lo uno ni lo otro porque se temía que habría demasiada presión en contra y lograr que hubiese ministros economistas o no letrados, como nos dicen. No letrado era un logro y no valía desafiar más al Poder Judicial. Mi columna, yo puse que era un logro sin precedente, y la verdad que estoy equivocada, tengo que cambiar la columna. Porque yo creo que si no hubiera existido antes la comisión preventiva y la resolutiva, ni siquiera hubiéramos podido poner economistas en el... Entonces, es mentira que sea sin precedente, está en el precedente de las comisiones y yo creo que por eso pasó. Pero desgraciadamente los temas del tribunal no solo son especializados en economía, como para poner en duda la participación de la Suprema, sino que la economía en sí es una disciplina que ha tenido que adaptarse a nuevas realidades económicas y tecnológicas también, y en tal sentido una disciplina en evolución constante, lo que hace aún más difícil que intervengan jueces tradicionales o letrados. Y un ejemplo de lo anterior que hemos visto últimamente es el tema del mercado, de los mercados de dos lados, o plataformas que permiten que se junten distintos tipos de clientes para que interactúen. Como es para interactuar, entre más gente que dos lados, más se valora la plataforma y viceversa. Dado eso, se llaman externalidades indirectas, los conceptos tradicionales de la microeconomía se caen y deja de ser cierto que en competencia el precio igual al costo marginal, y el precio puede ser para unos clientes mayor que el costo marginal y para otros clientes menor que el costo marginal. Y eso es muy difícil de entender. Y además, para más remate, algunos clientes son más atractivos que otros para el Estado. Y por lo tanto, los precios que se le cobran a la gente de este lado, que atrae más gente al otro lado, van a ser menores para la plataforma. Y así habrá diferenciación de precio, aunque no haya poder monopolio. Entonces, los mejores microeconomistas del mundo están desarrollando modelos para explicar este fenómeno y predecir cómo serían los precios bajo distintos supuestos de competencia en cada uno de los eslabones que unen a la plataforma. Bien. Y todavía no hay un modelo completo al respecto, sin embargo, esos mercados son muy comunes y la Suprema debió pronunciarse, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, sin realmente entender la complejidad de estos mercados. La Suprema dice, sí, es un mercado de dos lados, pero después las conclusiones no se atan a ese statement, porque es una materia muy difícil de entender. Entonces ha decidido que cualquier diferenciación es discriminación. No quiero decir en todo caso, por ningún motivo, que el tribunal nunca se equivoca y que sus decisiones, yo estoy de acuerdo con todas ellas, pero sin duda creo que sería bueno volver a revisar cuál es el rol de la Suprema en el sistema de libre competencia y cómo se ha solucionado este problema en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en Francia durante muchos años la Corte de Casación tenía la asesoría de un académico economista, creo que era Jenny, ¿no? Sí, Frédéric Jenny. Pero bueno, y ya que estamos, y esto tampoco lo puse en la columna, así que no se preocupen,
quizás también sería el momento de pensar si es necesario que tanto el fiscal como el subfiscal sean abogados. O sea, si nos preguntamos el rol de la Suprema, preguntémonos el rol de la Fiscalía también. Está en la columna, así que no te preocupes, no va a quedar para... Claro. Bueno, esta evolución de la economía y especialmente de la tecnología de la información, como dije, obliga a los economistas a ir más allá de los textos y tratar de entender en profundidad el funcionamiento de cada mercado. Ello fue súper relevante en el caso mencionado por Enrique en la rechazada fusión de IS Falabella. No sé exactamente de dónde sacó Enrique que la presentación de Manuel Cruzat fue la decisiva para la decisión. Más bien yo diría que se trató de lo que el ministro de Polo llamaba espolvorear el fallo con el expediente. Que eso es distinto a citar el expediente que decir que fue determinante. La verdad, la decisión se basó en el rol de la información en el negocio financiero de la entidad resultante que convertiría en una barrera irremontable para cualquier competidor. Así que se decidió que más allá de las altas participaciones de mercado de cada componente de este retail integrado, lo determinante para afianzar una posición dominante que afectaría el 60% del gasto familiar. Eso declaraba Falabella en su momento, que ellos podían proveer del 60% del gasto familiar. Entonces lo determinante fue la información crediticia que la entidad fusionada tendría. Lo anterior en un contexto en que la información estaba totalmente segmentada y que sigue estando la información totalmente fraccionada. O sea, para cualquier retailer que va a dar crédito, él no sabe cuán endeudada está la persona. Si bien esa ley ya se aprobó, se ha postergado varias veces su aplicación y además hay mucha deuda, como la deuda automotriz, que no está contemplada en esta ley de deuda consumidor. Así que seguimos con el problema de la información para el crediticio. En todo caso, fue un orgullo haber contribuido a esa decisión y el mayor orgullo, sorpresa para el mercado, fue que fue una decisión unánime. A pesar de que muchos me echaron la culpa a mí. Nunca supe por qué, pero fue unánime y eso me hizo estar muy orgullosa de mi tribunal. El momento en que la opinión generalizada era que no lo íbamos a hacer, que no nos íbamos a atrever, y como un periodista me dijo una vez, el tribunal no va a tener los cojones para rechazar esta fusión. ¿Ah? Bueno, fue hace tiempo, sí. Yo creo que está bien, pero bueno. Bueno, como dice Enrique, fue un salto al estrellato al tribunal y creo que contribuyó a que los ciudadanos tuvieran más confianza en su institución. Quiero referirme ahora al tema del abuso de posición dominante. Y yo quiero diferir profundamente de la opinión de Enrique en su testimonio. Que de cierta forma valida que este no sea un tema de tanta preocupación por la Fiscalía, porque total, los privados también pueden ir al tribunal, y por lo tanto, si alguien siente que está siendo excluido del mercado por otro, sencillamente puede ir al tribunal y alegar y no necesita la Fiscalía. Esto no es así. Lo que se observa es que cuando alguien nuevo quiere entrar al mercado, a un mercado concentrado, los actores dominantes, que en general no van a querer acomodarse a esta nueva situación de mayor competencia, pueden coludirse con el entrante y hacer un mercado con un mini-mí, como decíamos en el tribunal de emisión. O sea, LAN y Sky. Ese Sky era el mini-mí de LAN y eso, o sencillamente quebrándolo. O sea, lo acomodo un poquitito o lo quiebro. En este último caso, el efecto de la competencia es peor que el del cartel, al menos en términos dinámicos. Y sin embargo, la Fiscalía podría restarse en un asunto que puede solucionar entre privados ante el TDLC. Esa es la respuesta. La respuesta es no, el tipo está quebrado. O sea, yo he visto en mi oficina gente que quebró por conductas exclusorias, que fue a la Fiscalía
y no lo pescaron. Y esa persona no tiene ni ánimo ni plata para contratar abogados y economistas, que estamos cada vez más caros, para ir al tribunal. Recordemos la encuesta realizada por la Red Procompetencia, donde respondió por 86 profesionales del área. En cuanto al diseño institucional, un 67% decía que el sistema era buenísimo, pero al evaluar los resultados efectivos nos encontramos que solo el 28% concuerda con la frase: el sistema es capaz de revisar y sancionar de manera equivalente conductas unilaterales abusivas y colusiones. Solo el 28%. O sea, al parecer sí tenemos un problema. Estas conductas que excluyen a otros competidores, que son entre otras descuentos retroactivos, metas de venta, rebates, etcétera, son un problema y uno los ve en todos los mercados. Prácticamente yo no conozco ni un minorista que no tenga política de rebates con sus proveedores. Obviamente esa práctica de repartición de rentas sobrenormales entre proveedores y minoristas deja fuera competidores eficientes y termina siendo tan lesiva a la libre competencia como una mayor persecución aumentaría esa percepción de riesgo que hoy en día no está. O sea, los empresarios ya entendieron que no se pueden coludir, que lo hagan o no lo hagan, pero ya entendieron que está prohibido por lo menos. Pero el tema de las conductas unilaterales todavía no hay conciencia en el mercado. Entonces una mayor persecución sería útil. Alternativamente, una regulación más explícita y detallada para traer el mensaje. No una regulación por ley, pero sí quizá se llama la guías que publica la Fiscalía sería bueno. En Israel se dictó, por ejemplo, la ley del sector de alimentos, es súper detallada y entre otras cosas obliga a las cadenas minoristas a pedir permiso para crecer orgánicamente, ni siquiera para comprar otra cadena, sino que para crecer orgánicamente, para que no vayan copando todo el mercado. Hablando de los costos de litigar ante el TDLC, me acordé de un caso que nunca sale por pequeño, pero yo creo que sería lindo tener más casos como el caso de la señora María. El caso de la señora María, una señora que hacía uniformes escolares para un colegio, y un día el colegio decidió que solo los uniformes vendidos por ella, aunque fueran idénticos, podían ser usados por los alumnos, y no le cerraron, o sea, en los hechos le cerraron el negocio a esta señora. La señora se consiguió una abogada, que no, ninguno de los conocidos de libre competencia, llegó al tribunal y ganó el caso. Sería bonito que llegaran más casos de eso al tribunal, pero los costos y los tiempos lo hacen imposible. Quiero decir dos cositas más que tampoco estaban en la columna. Una, quizás tú no estuviste involucrado, pero yo creo que un caso que es súper importante es el caso la inclusión de carácter general de los net on net. Creo que eso fue súper determinante. Yo después fui asesora de WOM y ellos me dijeron que si no hubiera sido por eso, ellos no hubieran podido entrar al mercado. Y WOM ha sido importante, digamos, en la competencia en el sector. Y otra cosa que tú trataste en el ensayo y quizás habría que darle más vuelta es al objetivo de la ley. ¿Te acuerdas que había un objetivo de la ley bastante detallado y que fue básicamente cercenado y una de las cosas que tenía era el derecho a participar entre los objetivos de la ley. Y eso es súper importante y me hace acordarme del caso de San Lobos. En San Lobos tenía un muelle, un puerto de donde exportaba sal y no dejaba que ese puerto fuera usado por nadie más. Y nosotros pensábamos que era una facilidad esencial y por lo tanto tenía que abrirse. ¿Cuál era el problema? Que los dos eran exportadores de sal. Y nosotros tenemos que preocupar de los efectos en el mercado nacional. Si hubiera estado el derecho a participar en la actividad económica, hubiera sido mucho más fácil. Nosotros igual dijimos que pero
tuvimos que encontrar así como escarbando que sí, que a veces de ese puerto salía sal al mercado interno. Sí, era como un 1% de la producción, pero de ahí nos tuvimos que agarrar para poder abrir. Entonces, esta reducción del propósito sí ha alterado o ha molestado, digamos, para aplicarlo. Eso. Muchas gracias, Enrique. Te pasas. Bueno, muchas gracias a la decana Isabel Aninat por la invitación, al director de SECO. Lo primero que quiero decir es que Enrique Vergara es muy querido y respetado, porque esta sala está llena de personas. Acá veo al presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, actuales ministras y ministros, exministros, la fiscal subrogante, miembro de la fiscalía, litigante, académico, estudiante, la familia. O sea, eres una persona querida y respetada. Yo creo que eso es de las cosas más valiosas que uno puede decir de otro en la vida. Yo no sé si fue un eufemismo el mío, pero yo hablé de recuerdos, así que podemos agregarle un sinónimo a la lista, ¿no? De recuerdos, porque claro, efectivamente encontré que memoria era un poquito jubilatorio. Recuerdos lo encontré más acorde a la juventud de Enrique Vergara. Y lo interesante de estos recuerdos es que efectivamente son tan sobrios como su autor. Describen con mucha sobriedad y mucha amabilidad y mucha afabilidad todo el rol que él ha tenido en el desarrollo de la libre competencia, de la cual muchas personas que están acá han sido partícipes también, pero en vez de hacerlo en primera persona, lo hace a partir de los casos, y con un relato muy hilado e inteligente de los distintos casos de libre competencia que se han dado, desde que era, no los detalla eso, pero desde que era integrante de la Comisión Preventiva Central, subfiscal, fiscal, ministro del Tribunal, presidente del Tribunal. Hoy hay un puesto quizás de abogado integrante de la Corte Suprema por ahí dando vuelta hacia futuro, pero esa trayectoria la explica siempre en relación a los casos que conoció, partiendo de la base de la importancia que tuvo la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que él define como la joya de la corona del sistema institucional, y que yo creo que todos quienes estamos acá esperamos que siga siendo así. Lo bonito de esta explicación que hace Enrique Vergara es que al hilar tan finamente los distintos casos de libre competencia, uno se da cuenta de algo muy valioso, que es la interdisciplinariedad que tiene esta rama. Acá veo economistas, abogados, abogadas, personas de distintos ámbitos, y esa interdisciplinariedad juega en varios sentidos, ¿no? Como el derecho con la economía permite la resolución de los casos, pero eso tiene una interacción muy virtuosa con las políticas públicas, porque muchas mejorías de la ley se van haciendo a propósito de déficits que los propios casos demuestran o revelan a partir de las dificultades de su decisión. Y esas políticas públicas, que han sido en general virtuosas y que han permitido mejorar la persecución del sistema y el rol preventivo del sistema, también han sido alimentadas por doctrina, también han sido alimentadas por recomendaciones de organismos internacionales. Entonces, esto es toda una red de interacción muy virtuosa, la cual, insisto, Enrique ha sido como una especie de núcleo fundamental, y muchas personas de las que están acá también. No puedo nombrar a cada una de ellas porque sería injusto, pero evidentemente que es así. Y lo bonito que tiene es que hay gente que acusa, creo yo, con alguna razón quizás, sí, al sistema de libre competencia de ser muy tecnocrático, pero cuando uno lee las memorias de Enrique, uno ve que en realidad esa virtuosa vinculación entre la tecnocracia y la democracia legislativa y la doctrina y la opinión de terceros y el mundo internacional hace que esto sea mucho más complejo de lo que parece desde afuera. Los casos que relata Enrique Vergara han sido los más connotados, y han sido los más connotados no solo en el sentido que están más en los libros de libre competencia, en el SECO, sino que también son los que han generado más impacto en la discusión sobre nuestro pacto social, básicamente. Cuando la ministra Gorab hablaba del estallido social, y como parte de las críticas del estallido social fue el del abuso de las empresas, y como en las últimas discusiones presidenciales parte importante de los programas es la libre competencia, que eso no se ve en mucha parte del mundo, habla de que esta materia es parte central de nuestro pacto social, y eso, en mi opinión, saca de la tecnocracia esta discusión. Ahora, estos casos que estuvieron muy insertos en la conciencia pública en materia de libre competencia, también pusieron tensión en nuestra institucionalidad, porque generaron fricciones entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, hasta la Contraloría estuvo metida en algún caso, hasta hubo recusaciones de ministros en otro, el Tribunal Constitucional en las discusiones del caso Papeles, por ejemplo, de confidencialidad. Entonces también el sistema se ha tenido que ir reforzando a propósito de las dificultades que esta interacción institucional ha generado en los casos. Ahora, ¿por qué es bonita la interacción de los casos con lo legislativo y con las políticas públicas? Porque lo dice Enrique a partir de la lectura que hace de ellos, por ejemplo, cómo
La falta de evidencia directa en los casos de agencias de naves a ISAPRE fue lo que dio un impulso a la ley que permitió a su vez autorizar las facultades intrusivas de la Fiscalía, como el caso Farmacia, en el cual me tocó ser contraparte, Enrique, y tengo que resaltar la lealtad de la dureza de esa contraparte, o sea, ser una contraparte dura y leal al mismo tiempo, es lo que uno agradece en el ejercicio profesional. Enrique, como lo dice, en esa época era colorín, salió del caso Farmacia con canas, que lo acompañan hasta el día de hoy, las mías se notan menos por razones simplemente, digamos, químicas, pero claro, yo tampoco podía ir a ciertas farmacias en esa época, me acuerdo de haber estado en la Isla Pascua y la única farmacia era una a la que no podía ir, entonces yo me daba vuelta a ver si le pedía a alguien que me comprara el medicamento, pero lo que quiero decir es que también a propósito de ese caso, lo que se estaba discutiendo en el Congreso, que era la delación compensada, tuvo un impulso también el aumentar los plazos de prescripción de la colusión y aumentar las multas, y los casos Pollo y Tizú, cada uno en su ámbito, facilitaron la persecución penal en materia de colusión, en la incorporación de sanciones penales y también entender el delito en general per se como se entiende ahora. O sea, estas reformas legislativas nacieron de estos casos, pero también los casos generaron jurisprudencia muy interesante. Alguna que ha sido más uniforme en el tiempo, otra más discutida, pero desde cuál es el estándar de prueba en materia de colusión, cuáles son las pruebas aceptadas y cuáles no, si se puede o no llegar a conciliaciones en ciertas materias, los requisitos de la delación compensada, los casos hub and spoke, etcétera, están todos descritos en el texto, no me voy a alargar en eso, pero esa jurisprudencia es lo que también hace muy entretenido enseñar la libre competencia en las universidades. Los estudiantes lo que agradecen es que este es como un derecho un poco pretorio, que nace del estudio de los casos, y estos casos esencialmente son evolutivos porque evoluciona la sociedad, evolucionan los mercados, y eso permite además una enseñanza muy dinámica. Entonces, gran parte del texto, Enrique, está basado en los casos de colusión. Luego hace un recuento de los casos más importantes de abuso. Yo tengo una mirada parcial, digamos, en relación a lo que dice Andrea. Yo creo que lo que plantea Enrique es que la Fiscalía ha priorizado la persecución de los carteles y los casos de operaciones de concentración, pero es cierto que eso a la larga podría llevar a un déficit en esa persecución, especialmente porque hay mercados concentrados en los cuales hay abuso y porque, claro, se nos van a venir los casos de nuevas tecnologías en que afuera ya se ha evaluado como esos casos de nuevas tecnologías con sus particularidades de mercado de doblado, de externalidades cruzadas, de winner takes all y de la ventaja al que se mueve primero, etcétera, tienen particularidades que van a llegar a Chile y es bueno que la institucionalidad esté robusta para conocer de esos casos. Ya ha habido una denuncia por lo demás en la materia en Chile. Y en materia de operaciones de concentración es muy interesante la evolución también porque desde las consultas voluntarias de las que conocían las comisiones, pasando por algo que en mi opinión, y lo he puesto también en otros documentos, no fue muy virtuoso como fue permitir que hicieran consultas, que generó todo el sistema de incertidumbre jurídica, el caso de la TAM fue uno muy famoso, o al ser voluntarias llevaba a que casos muy importantes no se conocieran, hasta el sistema actual, que es un sistema virtuoso, con plazos claros, con un estándar sustantivo claro, y muy bien evaluado transversalmente, como lo demuestran las encuestas que se han hecho. Toda esa historia es sabrosa, ¿no? Tiene todos estos casos emblemáticos, el caso BTR, Metrópoli, donde por primera vez hace un análisis prospectivo dinámico, pensando cómo iba a evolucionar este mercado tecnológico hacia el futuro, el caso Iraicén, que mezclaba los aspectos regulatorios con los de libre competencia en un contexto de una operación bien discutida por temas ambientales, lógicas como el de Supermercados 1, digamos, en que hubo una autorregulación dirigida, que fue una de las primeras autorregulaciones dirigidas a las que se dio lugar en el contexto de un análisis de operación de concentración, los bloqueos de operaciones con las respectivas polémicas empresas, como olvidar el retail integrado, y no toda la polémica en torno al retail integrado, y los soft law, las primeras guías, que es muy interesante eso, porque fueron los primeros mecanismos que encontró la Fiscalía para buscar por medios no legislativos dar solución a problemas estratégicos que existían y deficiencias que existían en los procedimientos de libre competencia. Todo eso está en el texto de Enrique, así que por eso los invito a leerlo, porque está muy entretenido y muy interesante. Ahora, la reflexión de Enrique Vergara no es para nada autocomplaciente. Es crítica y es autocrítica, y eso habla de la apertura que tiene Enrique en su acercamiento a la vida. Yo lo conozco como contraparte nomás y como juez, no puedo hablar mucho de su personalidad, pero esa es la intuición que siempre he tenido, que es alguien bien abierto. Por algo acá estamos comentando tantas mujeres, creo que es parte de su lado femenino y de su lado abierto,
Pero Enrique hace ver déficit del sistema, ¿no? La odiosa confidencialidad de la que hablaba, que ahora se están tomando medidas a ese respecto, que no se resolvió nunca legislativamente, la sobrecarga del tribunal. El tribunal se puso de moda, digámoslo, se estudia mucho, los estudiantes con buenas razones les gusta dedicarse a esta materia, hay muchas más personas que saben, hay más casos, el tribunal está de moda, y tiene los mismos números de integrantes que antes. Ahí Enrique plantea la posibilidad de una segunda sala, los retardos que también están bien vinculados a los famosos temas de confidencialidad, lo que en mi opinión ha sido un abuso del procedimiento no contencioso para fines litigiosos, lo que el exministro Menchaca llamaba, ¿cómo lo llamaba? Las consultas litigiosas, las las consultas demandosas, y bueno, y todos los desafíos de la discusión de bien jurídico y la discusión de aquellos ámbitos que pudieran tener aspectos de libre competencia, pero que son más bien ambientales, que son de desarrollo, que son de crecimiento, que son de nuevas tecnologías, etc. Lo que Enrique Vergara nos recuerda es no olvidar la serenidad y la profundidad en el análisis de las reformas que se requieran. Termino con esto, 2 puntos. Un punto que está implícito en la obra de Enrique, yo creo que porque fue muy educado y deferente, que es lo que le corresponde a un expresidente del tribunal, es el rol de la Corte Suprema, que hoy día es un jugador fundamental en cómo se resuelven los casos de libre competencia en Chile. Y el rol de la Corte Suprema se entrecruza con varias discusiones. La discusión sobre grados de deferencia que la Corte tiene con el Tribunal y la Fiscalía, sobre lo cual SECO sacó un documento muy interesante. Cómo juega la literalidad de la norma y la interpretación en contexto de normas que, por su propia naturaleza, son de textura abierta. La ministra Gorab también hace énfasis en eso en el prólogo. Cómo interactúa la visión de los especialistas en el derecho a la libre competencia con las especialistas más bien en constitucional o en civil, y el rol del bien jurídico protegido que permite una apertura de interpretaciones precisamente en el contexto de normas de textura abierta. Entonces, naturalmente, al haber personas con distintas formaciones, las soluciones pueden ser diferentes. ¿Cómo resolvemos ese problema? Nos recuerda Enrique Vergara que en la antigua comisión resolutiva, el presidente de la comisión resolutiva era un miembro de la Corte Suprema. No creo que queramos volver a esa solución, ¿no? Pero lo que sí revela esa solución es que había un diálogo institucional que ese personaje permitía. Esa solución no es, pero la OCDE sí dice, y acá cito el texto, dice la OCDE que la inconsistencia que se puede presentar entre las decisiones del Tribunal y la Corte Suprema es peligrosa. Es una brecha importante que hoy día se nota en varios ámbitos relevantes que afectan además los incentivos estratégicos subyacentes a los litigios y a los no contenciosos. Por ejemplo, la admisibilidad de las consultas presentadas con objetivo litigioso demandoso, el acogimiento o no de la delación compensada, caso papeles, la aceptación o no de las políticas de cumplimiento como atenuante o eximente, caso supermercado, las interacciones entre regulación y competencia, todos estos no contenciosos de industrias reguladas en que la Corte termina actuando como un verdadero regulador de industria, haciendo el símil con lo que pasó con ISAPRE, la definición del bien jurídico, etc. Todo eso está abierto y no tiene una solución clara, y es uno de los desafíos importantes de nuestro sistema, sin duda, permitir ese diálogo institucional de una mejor manera, hacer conversar lo valioso de las distintas especialidades que están en el núcleo de la interdisciplinariedad que constituye la libre competencia, pero hacerlo con los menores costos de transacción posible. Es muy probable que la lata experiencia de Enrique Vergara, que ha pasado por todos los ámbitos de la libre competencia, la persecución, la adjudicación, la reflexión, la escritura, le permita aportar a la proposición de mecanismos que resuelvan este y los otros desafíos que el mismo Enrique planteaba en el inicio de su exposición, para que el sistema de libre competencia se siga desarrollando con robustez, seriedad y certeza jurídica, pero al mismo tiempo sin perder esa capacidad evolutiva que siempre ha tenido, que lo caracteriza. Ciertas características muy propias de Enrique que voy a listar ahora, y la lista se me va a hacer corta, y estoy segura que quienes están acá comparten esos adjetivos y otros. Su inteligencia, su rigor, su honradez, en mi opinión es un valor fundamental, su independencia, su confiabilidad, humildad, afabilidad y, siempre importante, buen humor. Lo van a acompañar seguramente en este y otros caminos que con seguridad les seguirá abriendo a futuro la libre. Ahora le toca a usted. ¿Algún comentario? Don Boris. Hola, buenas noches. Primero, manifestar mi alegría. Mi alegría y felicitar a los que están acá presentes, todos más, menos, con mayor o menor visibilidad, hemos sido protagonistas de una historia ya larga y yo creo que sumamente exitosa. En relación al texto de mi muy querido Enrique,
yo quiero decir lo siguiente, ¿eh? Voy a decir algunas cosas porque hay que decir las técnicas, ¿no? Para ir después a lo que en realidad me interesa decir. En lo técnico concuerdo en buena... Sí. Voy a ser muy corto, Andrea. Mira, quería partir diciéndote que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? En buena parte de lo que tú expusiste. Yo creo que se han descuidado los casos de exclusión, de abuso exclusorio, y me parece preocupante. Creo que es un tema en una economía como la nuestra de relevancia importante. Creo que ahí estamos al debe todavía. Creo que eché de menos, Enrique, énfasis en los temas de telecomunicaciones, que creo también que han sido sumamente importantes, y ahí la Fiscalía hizo una tremenda pega, incluso adelantándose al regulador. Pero bueno, lo que sí quiero decir es que yo llevo ya 15 años enseñando Derecho Económico y Libre Competencia en una facultad distinta a esta, casi tan buena como esta universidad, y me siento orgulloso en mi alma mater. Llevo harto rato haciendo este curso, y siempre les digo, oye, la institucionalidad de libre competencia chilena es un lujo, y es un lujo si uno lo mira el barrio y si uno mira el mundo también. Y ese lujo, ¿dónde está la clave? La clave, creo yo, está en las personas. Las personas han hecho la diferencia. Y yo creo que todos merecen un reconocimiento, pero yo quiero rescatar algunas cosas en particular. Quiero rescatar el primer impulso a la modernización de mi profesor Pedro Mata. Todos podemos discrepar de Pedro, de Enrique, de Felipe, y todos tenemos una forma de mirar, oye, es re fácil, y Pedro siempre decía, distintos con guitarra. Pero Pedro dio el primer impulso a la modernización. Después, Enrique se atrevió. Yo lo conozco a Enrique. Lo vi pasarlo mal en momentos re difíciles. Lo vi ponerse nervioso. Lo vi decirme, oye, el escudero, que aquí, que allá. Y la verdad es que es mentira. A mí me tocó un rol en su minuto, oye, parecía como fortación. Y la verdad es que es re fácil cuando uno es el segundo o el tercero a bordo. Ser el primero y poner la cara y llevarse la atención a la casa con costos personales y emocionales, y a ti te tocó, y yo te vi ser valiente y tomar las decisiones. Y eso lo hacen las personas hacen las diferencias. Y tú hiciste una diferencia. Como la hizo Pedro, tú continuaste eso y lo impulsaste más allá. Y luego Felipe, por favor, si hacer el sacrificio de venir del mundo privado, venir de la posición de Felipe a entregarse al servicio público tampoco es fácil. Luego tenemos un tribunal que ha sido un tribunal de lujo, un tribunal que, yo lo único que no me gusta del tribunal es que hayan economistas en el tribunal, porque yo creo que un tribunal tiene que ser abogado, ¿verdad? Y creo que la Corte Suprema ahí hace un rol de contrapeso re importante. Yo no estoy de acuerdo con tanto cuestionamiento. Yo creo que la mirada de los principios generales del derecho y del respeto al debido proceso tiene que estar ahí, la pone la Corte Suprema. Pero el tribunal ha sido un lujo, las sentencias del Tribunal de la Competencia desde las primeras, Andrea, son un lujo, y son pocas las jurisdicciones que lo tienen. Entonces yo creo que ahí ha estado la clave en las personas, y tenemos hoy día una Fiscalía Nacional Económica que es un lujo de servicio público. No existe otro servicio público en Chile, un tribunal que es un lujo, y eso lo han hecho los que están acá, ¿no? Particularmente yo quiero rescatar a los miembros del tribunal y también las contrapartes. Teníamos acá a Felipe Bulnes. ¿Qué contraparte más dura, por Dios? Teníamos, por supuesto, a mi querida amiga Nicole, un lujo de abogada que siempre nos estresó, siempre nos desafió. Y hoy día los que estamos al otro lado tratamos de imitarla y llevar casos, ¿cierto?, a la Fiscalía. No ha sido fácil, pero yo creo que eso ha sido la diferencia. Las personas han marcado la diferencia, así que Pedro, Felipe y sobre todo Enrique, y a todos los demás, Nicole, Andrea y los protagonistas, mis felicitaciones, y yo te rindo un tremendo aplauso, Enrique, de verdad. ¿Alguien más? Por favor, presidente. Hola, muy cortito, Andrea, no te preocupes. No, muy corto. En realidad, a mí me tocó suceder al presidente Vergara, que no es una tarea fácil. O sea, se observa con la cantidad de cariño, de aprecio, de respeto que se le tiene por todas las personas en esta sala y que se ha demostrado en este evento.
que es difícil seguir después de la gran labor que él realizó. Y lo que yo le quiero agradecer, ante todo, es que el trabajo que tengo hoy en día es un trabajo muy desafiante, ¿verdad? Lo sabe mejor que nadie. Pero creo que él dejó un tribunal y particularmente un equipo humano y una organización robusta y fuerte y que está preparada para enfrentar los desafíos que se vienen por delante. Y eso creo que es un legado enorme de su gestión como presidente. Muchas gracias. Bueno, felicitar a Enrique y a todos ustedes, todos lo han dicho, y tú invitaste a que hagamos preguntas. Entonces yo quiero hacer una pregunta. Perdonen que haga una pregunta cuando nos invitan a hacer preguntas, ¿ah? Pero va a ser cortita, no te preocupes. El tema es el siguiente, hablamos de empresas. Yo creo que estamos olvidando algo re importante, que son las máximas autoridades de empresas al nivel de directorio y gerencias. Y yo creo que yo he podido percibir a lo largo de mi tiempo en el tribunal como suplente, hasta la próxima semana en panel técnico de concesiones como vicepresidente, que son los perfiles humanos los que están generando estas conductas. O sea, cuando hablamos de empresas, ¿te acuerdas del caso BTR con el caso Wong? En realidad podemos cambiar los nombres, pero son las personas con una política de incentivo que genera conductas perversas. Entonces, yo lo que quiero invitar al sucesor de Enrique, primero desearle suerte, es que incluyan psicólogos dentro del equipo de análisis, ¿ah? Y al representante de la Fiscalía, que con pequeños perfiles psicológicos podrían ustedes anticipar las colusiones, los abusos. No, fuera de broma, yo eso lo he observado, que no son las empresas, son las personas. Hay un concepto, y con esto termino, hay un concepto que se llama la triada oscura. 4 veces más probable es que haya gerentes, ministros, de ahí también para arriba, posiciones de poder en las cuales haya una conducta narcisista, psicopática y maquiavélica. Teniendo estos 3 componentes, que todos los tenemos en distinto grado, pero cuando está exacerbado, podemos llegar a ser hasta presidente. Entonces, mi invitación es doble. 1, miren a las personas que están detrás. Y 2, a la Fiscalía, si hay representantes acá, incluyan psicólogos como parte del equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Teodoro. Déjenme ser un poquito, porque hablaron de la comunidad de competencia y estoy de acuerdo, y tenemos buenos motivos todos para estar orgullosos de cómo funciona. Pero a mí me da la sensación y tengo ciertos resquemores de que cuando se señala que hemos permeado un poco la discusión pública, esa discusión es bien acotada y va más que nada por el abuso de los poderosos, cárcel a los coludidos, sin que haya un entendimiento muy profundo respecto a las materias de la libre comercio. Y tiendo a pensar que parte de eso es porque si yo miro a esta audiencia, somos una comunidad que muchos nos conocemos y que somos básicamente los mismos. ¿Hay un desafío, eso les pregunto, en permear ese discurso o no es necesario? Ya que lo estamos haciendo tan técnicamente bien, es algo que debería dejarnos conformes. O hay un ejercicio ahí cuando con Felipe nos tocó ir al Congreso, enfrentarnos ahí a posiciones maximalistas respecto de muchas cosas. ¿Hay un desafío o es algo que tenemos ya supuesto? Y esto lo digo no como representante de la Fiscalía, por favor, no quiero generar ninguna confianza legítima que después digan que yo pregunté esto y por lo tanto estoy haciendo algo a prestación de la autoridad. Bueno, yo voy a decir algo al respecto, un par de cosas al respecto, no una respuesta, pero un par de comentarios. A ver, tenemos una ciudadanía bastante desinformada en casi cualquier aspecto técnico, o sea, la competencia no es algo especial en ese sentido. Ahora, creo que la competencia da para mucho más en términos de educación
y de difusión, Ecuador es un súper ejemplo en ese sentido. No sé si te acuerdas. No, Panamá y Ecuador. En Panamá, no sé si te acuerdas que había un fiscal que iba, Pedro, ¿cuánto era? Que tenía programa de radio y todos los días iba a hablar de competencia en la radio. En Ecuador hay una teleserie, de un pueblo chico. No, pero la podríamos hacer buena, si no, no te estoy diciendo que sea. Ponía temas de competencia y no sé cuánta gente la vio en Ecuador, pero sí, yo creo que se podría hacer mucho más difusión y más educación, como casi en cualquier tema, pero este tema tiene aristas como para hacerlo entretenido, en ese sentido. Y me acuerdo de la teleserie que en el almacén no la dejaban vender de una marca porque se enojaba el vendedor de la otra marca, práctica de historia. Realmente, o sea, se puede, es técnico, pero se puede bajar mucho a la vida real y hacer más fusión. ¿Quién se atreve? No sé, pero de que se puede, se puede. Yo creo que además una opción es la radio y las teleseries, pero creo que la forma más directa de educar es desde el colegio. Incorporar estas materias desde el colegio, que haya una educación no solamente financiera, sino que comprender estas dinámicas, y algo que más de alguna vez hemos hablado con las autoridades de distintas universidades, que ya en la universidad misma, en las facultades que forman a quienes van a ser los futuros ejecutivos y ejecutivas, o sea, las ingenierías básicamente y similares, estas materias se incorporen como cursos obligatorios, y otros aspectos éticos, información privilegiada, etcétera. De modo que, como bien dice Teodoro, cuando las personas adquieren posiciones de poder y se consideran intocables, que sucede mucho, y por lo tanto uno ve mucho más conductas irresponsables en quienes quieren poder. Inside Job es como un documental que lo muestra muy bien a propósito de los temas financieros, que al menos haya habido una educación. Y respuesta a esto que plantea Teodoro también es ir metiendo a poco, que ya se está viendo más economía del comportamiento también en los análisis de libre competencia, que permite entender cómo el comportamiento real de las personas en base a incentivos reales, y establecer en los programas de cumplimiento y similares también la evaluación de los incentivos de los contratos de trabajo, que es algo que ya ha planteado el tribunal más de alguna vez. Entonces, los mecanismos para hacerse cargo de esos hay, y creo que la evolución va hacia ahí. Estando de acuerdo que todavía es una élite, yo creo que uno ve mucho más gente joven involucrándose en estas áreas, y sí falta como un nivel de información más amplio en estas líneas que estamos conversando. Bueno, solamente quería decir, ya que he sido aludido en esta sala más de una vez, si no había participado, digamos, porque me cuesta un poco, soy bastante tímido, pero lo que debo decir es que quien hizo esta memoria o ¿cómo se llama? O testamento, o como se le ha llamado de muchas maneras, fue un real y verdadero colaborador que yo tuve en la Fiscalía, cuando fui fiscal nacional de Economía. Y eso, no obstante que hoy día tenía un taller, digamos, con mi amigo Cristian Worken, que digamos un taller literario que no tiene nada que ver con esto. Entonces preferí, obviamente, venir donde mi amigo y gran colaborador. Lo que quiero decir es que cuando yo llegué a la Fiscalía, yo era fiscal de valores y me sentía muy grato con mi cargo. Y había una intríngulis, una dificultad que se mezclaba la economía, la política, una serie de cosas, y me pidieron que me hiciera cargo, digamos, de esta Fiscalía. Y yo llegué y verdaderamente me sentía, pero absolutamente solitario en la Fiscalía. Miraba a veces por la ventana y veía una cantidad de palomas y realmente estaba en un ambiente diferente. No obstante, quiero decir que yo fui secretario de la Comisión Antimonopolio durante 2 o 3 años, por ahí por el año 2000, perdón, siglo pasado, en el año 72, 73, y ahí a uno lo mandaban castigado.
Waldo Ortúzar era un brillante fiscal, y me acuerdo que como secretario de la comisión, que era el único personal que tenía, y se lo prestaba a la fiscal, digamos, la Superintendencia de Valores y Seguros. Yo era abogado ahí recién recibido, digamos, prácticamente. Me invitaron por mis notas o por mi participación en la universidad, y entonces, pero eran otros rumbos los que habían en ese momento. Entonces el que se iba a este cargo, el secretario de la comisión, se iba un poquito como castigado, como que se iba a algo que no funcionaba o que no producía. Y quiero decir que a partir de eso me vinculé mucho con los órganos del tema antimonopolio. Gran fiscal fue Ortúzar, gran fiscal. Fue un verdadero adalid y realmente mantuvo esta institucionalidad de manera que pudo ser lo que es hoy día. O sea, cada cosa en su momento, cada fiscal en su momento, cada uno fue aportando. Los fiscales posteriores a Enrique han hecho también una brillante labor. La fiscal hoy día, Mónica Salamanca, también está haciendo un gran, digamos, trabajo en la fiscalía. Lamento que no haya postulado a ser fiscal nacional económico, habría sido la primera mujer en ser fiscal. Pero ya tendrá su oportunidad, espero. Bueno, todos la conocemos además, porque trabajó con nosotros, con todos nosotros. Quiero decir que aquí se ha deslizado algo, la Andrea lo dijo, el tema, digamos, de la Corte Suprema, de los ministros que no son abogados. Quiero decir un par de cosas sobre eso. Primero, la Corte Suprema, desde el origen de estos organismos de la competencia, ha estado presente. Hubo un gran presidente de la comisión, digamos, resolutiva. Y cuando se discutió la ley, que me tocó participar, digamos, de forma muy, digamos, determinante en muchos casos, no se sabía si esto iba a ser otra comisión, una comisión de qué tipo. Yo empecé a pensar de que esto tenía que ser un tribunal, y por una razón, porque siempre se discutía si era tribunal o no era tribunal lo que determinaban los órganos de la competencia. Entonces se decía que las comisiones preventivas no eran tribunal, pero que sí era tribunal la comisión resolutiva. ¿Por qué? Pues primero porque tenía un presidente que era, digamos, un ministro de la Corte Suprema. Y luego porque determinaba ciertas materias que efectivamente no podían ser sino de una jurisdicción judicial. Entonces, este era el momento de zanjar el tema y decir, ok, aquí lo que tenemos nosotros para que resolver los temas de competencia separados de la Fiscalía, porque hasta ahí estaban muy vinculados ambos. De hecho, las comisiones funcionaban en la propia Fiscalía. O sea, nosotros hasta el Tribunal de la Competencia le dimos, digamos, habitación en un piso de la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, la idea era separarlos absolutamente. Y eso ocurrió con la creación del Tribunal de la Libre Competencia, en donde una de las cuestiones más discutidas era si podíamos integrar abogados y economistas como ministros. Yo debo decir que como mi corazoncito de abogado decía, esto como que no me calza, no puede ser. Pero no podía atender a lo razonable que era. O sea, son materias que no pueden resolverse si no hay economistas. Dejémoslo, digamos, en minoría todavía, son 2 y 3 abogados. Pero digamos, era esencial.
Entonces, yo realmente defendí fervientemente de que así fuera, o sea, de que efectivamente era una excepción, pero las excepciones son las que confirman la regla general. En consecuencia, ¿por qué no podría haber un tribunal donde no hubieran, no fueran todos abogados? Y el que la Corte Suprema, en el fondo, tenga un papel también preponderante en esto, se refiere un poco a la historia, pero también se refiere a la necesidad de que efectivamente exista un tribunal que resuelva en definitiva una materia que pueda tener todavía controversia. Y que haya una doble instancia, que es muy necesaria. Es necesario que se revisen las causas. Y esa doble instancia no puede sino hacerlo la Corte Suprema. Y si esto es un tribunal, y los tribunales están todos sometidos, digamos, desde el punto de vista jurisdiccional a la Corte Suprema, no podría no estar este tribunal tan especial, tan excepcional y de tan buena calidad sujeto a esa vigilancia de la Corte Suprema. Ahora, en una próxima legislación sobre esta materia, lo que sí podemos hacer es fijar ciertas pautas, es rayar un poquito la cancha, es que la Corte no se pase más allá de lo que realmente tiene que revisar. Y finalmente lo que quiero decir es que qué buena idea esta de hacer memoria sobre lo que ha sido, digamos, los organismos de la competencia y lo que han hecho las personas que han actuado de alguna forma. Quiero decir de que de una posición que era de castigado, porque era secretario de la comisión de la comisión antimonopolio, pero saben una cosa muy importante, aprendí mucho en ese poco tiempo con Waldo, porque Waldo era realmente, digamos, una líder en estas materias. O sea, si hay una persona que defendió, bueno, la prueba está en ese juicio, digamos, que alguien relató acá y que no le importó nada y fue absolutamente independiente y lo llevó adelante y mantuvo esa independencia que siempre realmente, digamos, manifestó. Las comisiones preventivas no servían para nada, salvo la Comisión Preventiva Central en la cual estuvo mi amigo Enrique, porque de todas las que habían en el país, solamente era la central la que tenía casos y casos importantes, y alguna vez la quinta región. Entonces, cuando yo fui fiscal y alguna comisión preventiva, digamos, terminó su función el fiscal regional, yo no los nombré, me la jugué, pero no podía nombrar a alguien que fuera, digamos, becado por el Estado para que no hiciera nada. Entonces no los nombré, definitivamente no los nombré. Y tuve la suerte de eliminarlos absolutamente cuando nos tocó hacer la ley, en que, digamos, quedaron dos instituciones, que fue la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal. En el caso de los organismos de la competencia, estaban tan mezclados que yo de repente me tenía que sacar el sombrero para estar de fiscal y después ponérmelo para estar, porque a todas las comisiones me invitaban, a las comisiones resolutivas me invitaban a todas las sesiones y yo participaba. Y yo era parte, y yo me sentía pésimo. ¿Por qué? Porque era parte y no se daban cuenta de que era parte. Incluso habían alegatos ante la ¿cómo se llama? De la comisión resolutiva, y de repente me tocaba alegar a mí. Entonces yo decía, no, delego porque delego en el subfiscal, o delego en el abogado tal, o cual, porque estar sentado en un lado y estar sentado y después sentado en el otro es muy difícil, muy complejo. En consecuencia, ese propósito fue logrado plenamente. O sea, separar lo que es el tribunal de, digamos, la fiscalía, y eso es un logro de esa ley tremendo. Y realmente se fortaleció la organización de la competencia. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, don Pedro. Ahora sí estamos cerrando y nos vamos al vino. Un segundo, porque no quiero hacer que se enfríe el vino blanco caliente, no es especialmente rico, ¿no? Pero
yo quisiera, dado que estoy recién salido del horno, en definitiva en transición, como se dice ahora, pero es un periodo de cesantía, por decirlo más directamente, me queda poco, eso sí, gracias a Dios. Me parece necesario o conveniente hablar porque estamos en un proceso de designación del próximo fiscal, ¿no es cierto? No sé si hay acá alguien que haya postulado o no, ojalá haya mujeres también que se hayan atrevido a postular, no sé si hay alguien del servicio civil, no sé si hay alguien del gobierno que va a estar a cargo del nombramiento del fiscal, pero me parece importante decir algo al respecto porque se ha dicho mucho, Patricio Berneo inicialmente, Boris también insistió mucho en eso con posterioridad, en que la institucionalidad libre de competencia depende mucho de las personas, del fiscal, del presidente del tribunal, de los ministros del tribunal, y es verdad. Y probablemente Enrique, cuyo artículo no he leído porque recién salió ayer para la comunidad en general, pero que prometo leérmelo, porque además yo también estoy sujeto también a este ejercicio, y en ese caso no hay ninguna duda que sea un testamento, porque fue mi primera y última vez, yo diría, en el sector público. Quiero decir lo siguiente, que un fiscal o un ministro de tribunal o presidente esté a la altura del cargo es imposible saberlo ex ante, porque la verdad, para ser totalmente honesto, uno no tiene idea antes de ejercer el cargo a qué se está metiendo. El dicho de que otra cosa es con guitarra, ese dicho tan popular y que está de moda hoy en día, nunca había visto con mayor magnitud y claridad lo que eso significa que cuando asumí el cargo. Pero me parece que la persona, el fiscal, de un ministro, del presidente, y Enrique lo ha encarnado, tiene que tener dos virtudes fundamentales. La primera, saber, y si hay alguno acá que llegue a ser fiscal o ministro, primero saber que uno está en una institucionalidad que lo excede totalmente a uno. Es decir, estamos en una institucionalidad del Estado del país, una institución republicana, y por lo tanto no hay espacio a lucimientos personales como no los tuvo Enrique, y como lo han tenido don Pedro y todos los que han estado acá formando parte de la institucionalidad libre de competencia. Siempre habla la institución, no están hablando las personas. Y lo segundo es que, con independencia de las bondades éticos, morales, jurídicos y o económicas que pueda tener la persona a cargo, me parece que, como es obvio, nada se puede hacer solo, entonces el valor está en los equipos. Si uno no está acompañado de buenos equipos, no hay nada que se pueda hacer, absolutamente nada. Y hay muchos de los que están acá y algunos bien cercanos que me acompañaron durante todo mi periodo, y sin ustedes la Fiscalía no hubiera sido nada, digamos, yo no estoy capaz de hacer solo absolutamente nada. Y por eso me preocupo, y yo creo que este es un mensaje que como comunidad tenemos que reiterar una y otra vez, que más que nuevas herramientas que pueden haber algunas que necesitemos, más que revisitar el rol de la Corte Suprema que se puede hacer, lo que realmente necesita nuestra institucionalidad son recursos. Y lo digo a nombre de la Fiscalía Nacional Económica, que tienen los recursos, hoy en día, los mismos recursos que tenía pre-reforma del 2016, cuando solo era un órgano persecutorio y no tenía a su cargo ni el control de operaciones de concentración, ni la realización de estudios de mercado. Entonces, si hay alguien del gobierno acá, yo sé que hay múltiples necesidades, pero la libre competencia realmente va a la vena de las personas. Y lo último para finalizar, que es algo que se dice que los abusos, las conductas unilaterales, exclusorias, digamos, han sido miradas menos, abandonadas por nuestra institucionalidad. Efectivamente, han habido menos casos. Efectivamente, han tenido menor notoriedad. La Andrea señaló que tiene muchos clientes que al parecer han ido a la Fiscalía. Hay clientes que han ido a la Fiscalía y no los pescaron. Si así ha sido, digamos, no ha sido nunca por mala intención ni por falta de voluntad, sino porque tenemos realmente recursos escasos para atender necesidades que son infinitas. Y otra cosa, los casos de abuso son extremadamente complejos. Tenemos como organismo persecutor mucho menos medidas que en materia de carteles. Tienen un componente económico muchísimo mayor que los casos de carteles. Entonces la prueba es mucho más compleja. El tribunal también y las contrapartes se ponen especialmente, y esto no es una crítica al tribunal, pero son quisquillosas para los casos unilaterales, y la Corte Suprema, sin economistas, tiene que entrar después a analizar esas mismas materias. Por lo tanto, coincidiendo en que hay un mayor desarrollo en conducta, que además es un fenómeno mundial, no es solo chileno, y es una crítica que se realiza en todas las latitudes del mundo, digamos. Creo que hay que hacerlo, y además una cosa que se olvida, tenemos una nueva herramienta como Fiscalía que la hemos ejercido, yo creo, con gran dureza y claridad para remover esas barreras de entrada
terceros o para permitir que terceros permanezcan en los mercados como son los estudios de mercado. El gran desafío que ahí tenemos es convencer al mundo político de que tenemos la razón. Y eso yo creo que va a ser un gran desafío de la Fiscalía Nacional Económica en el próximo periodo. Eso. Y muchas gracias y felicitaciones, Enrique. Yo creo que cumplió el objetivo, ¿no?, de este análisis psicológico de las personas que detentan poder por un periodo, y además es interesante que tan rápido que uno se pasa del pasado al presente al futuro. Y ese también yo creo que era parte del diseño de este ejercicio. Muy agradecido, Enrique, por todos los desvelos, por lo difícil de la tarea, digamos, y la forma en como tú lo llevaste a cabo. Y también yo quiero agradecer y que conozcan al equipo de Seco, están allá al final, pero gracias a ellos pueden levantar la mano, digamos. Ahí está Juan Pablo, pero gracias a ellos, bueno, podemos levantar todas las semanas los newsletters y actividades como esta se pueden hacer. Así que vamos al vino y muchas gracias.